Hola mis queridos oyentes, hoy estamos en una nueva emisión con los cosechadores de lectura. Hoy les tengo una gran poeta venezolana llamada Eleonora Requeme. Nació en el país de Venezuela en mayo de 1968 y publicó su libro Poemas de Sed en 1998. Obtuvo una mención en el concurso literario Semana de la Juventud con el libro Mandado. Obtuvo también el premio de la UB Bienal Latinoamericana de Poesía de José Rafael Pocaterra. Diferentes reseñas sobre su poesía han aparecido en diferentes periódicos y revistas venezolanas. Cursó sus estudios de literatura en la Universidad Católica Andrés Bello. Participó en los talleres de creación literaria del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, donde publicó en su colección Voces Nuevas. Eleonora Requeme, gracias al diario El Universal, concedió una entrevista y dijo esto sobre un poeta: un poeta debe ser arriesgado. La autora presentó su poemario Nido de Tordo de editorial Calatos. A veces Tordo o Estel y otras tantas veces era Edith. La poeta venezolana Eleonora Requena solía afirmar así los versos que publicaba 7 años atrás en el blog Miel de Abajo, versos que ahora recogen el poemario Nido de Tordo, publicado en la editorial Calatos. Bueno, antes de ella publicar sus poemarios, ella era una bloguera. Ella escribía todos sus poemas en una página de internet, hasta que en algún momento se dio cuenta que era muy buena y comenzó a escribir de la manera antigua, a lápiz y papel. En este blog publica algunos de los poemas que se encuentran en la segunda parte del libro, pero a la par en privado. Iba escribiendo unos textos en tono de narraciones. Cuando cerré el blog y empecé a ver los textos fuera de ese contexto virtual, vi que esos poemas y narraciones formaban parte de un mismo libro. Dice Requena, quien agrega que por esos entonces leyó Estrategias del Deseo de Cristina Rossi y algunos poetas de un tono más mítico como María Victoria Atencia. No es común el uso de pseudónimos o poemarios. Es la primera vez que uso pseudónimos. Hay algo de pudor allí que busca enmascararse con el uso de otros nombres, una necesidad resguardada. En uno de los textos de la primera parte se puede leer: leí el latido de un corazón que sabe cuál es el factor de su sangre, RH femenino. Pero, ¿cómo se define RH? Es inherente por ser mujer, pero el asunto del género en la poesía es importante. Las poetas anteriores a mi generación fueron las primeras que se atrevieron a asumir el género, a asumir los temas propios de las mujeres, a nombrarse, a usar el pronombre femenino de mis libros anteriores. Solo en Mandados había asumido de forma consciente la voz femenina, porque en él planteé el tema de la maternidad. En el caso de Nido de Tordo es el tema amoroso desde lo femenino. Si bien los poemas giran alrededor del amor, existe una especie de erotismo sutil. Hay un interés por traducir el erotismo en un lenguaje singular. Menciona reiteradamente la palabra ausencia. ¿Ese erotismo nace por esa no presencia? Sí, está planteado el asunto de la imposibilidad, en realidad, para que exista el deseo, que tiene que existir la ausencia. En sus talleres de poesía, Luis Alberto Crespo siempre mencionaba que un poeta debe tener una idea fija a la hora de escribir. En su caso, ¿cree en esa teoría? Yo no creo en una idea fija. En todo caso, no hay ideas, hay algo que lo acompaña a uno a lo largo de la vida, que es un ritmo particular, un tono. Un poeta no debe caer en los espacios cómodos del decir. El poeta debe ponerse en lugares arriesgados, peligrosos, para que salga un buen poema. ¿La poesía sirve para exorcizar los demonios? La poesía no sirve para nada, pero a veces uno consigue ciertos alivios, ciertos drenajes, aquellos que decía Santa Teresa: toda alma necesita un desagüero. En su libro hay una frase contundente: el país me tiene rota. Eleonora Requeme se siente así.
Sí, estamos rotos, tratando de reconstruirnos desde lo íntimo. Yo creo que así el país se caiga en pedazos, tiene que tratar de mantener el ánimo y seguir siendo lo que uno hace. Requena lamenta que la crisis económica no permita a los escritores venezolanos la posibilidad de asistir a las ferias o eventos literarios en el exterior, aunque reconoce que la labor titánica de los editoriales y las iniciativas como los jamming poéticos han permitido a la gente acercarse al género. También destaca los trabajos de poetas como Yolanda Panti, Harry Almede e Igor Barreto por retratar lo antiguo del país. A lo largo de su vida como escritora mencionó como influencias a Cavafis, Idea Viraño y a Wisła Szymborska. También trata de leer a todos los venezolanos de su generación, pero resalta la poesía de Jacqueline Goldberg y Alfredo Herrera Salas, pedirle que contextualice la poesía de una manera difícil y quizás comprometedora para afirmar. Cuando uno escribe es como una esponja, por eso el poema tiene esa capacidad de amalgamar lo de adentro y lo de afuera. Eso fueron una de las palabras que Eleonora dijo en su entrevista con El Universal. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima emisión.